Hola, soy Hugh Smiley, y estoy aquí en Bilbao, en el norte de España, en el País Vasco, Euskadi. Estoy con mis amigos Héctor y Jorge. Eh, Estamos hablando de la situación en Colombia, y Héctor viene de Madrid, yo creo, y está ubicado aquí desde varios años. Y Jorge viene de Colombia, estudia la ciencia política en la universidad aquí en Bilbao. Y los dos son muy activistas y muy concentrados en estos días, estas semanas, en el proceso de transición entre varias décadas de matanza y de guerra y miseria en Colombia, en la paz y el orden y la armonía en la sociedad in Colombia. So they're really focused on helping this process of transition from many decades of violence and confusion and fear, terror, to peace, the peace accord which has just been signed a few days ago. ¡Woo! Sí. Entonces, Jorge, vamos a empezar contigo. ¿Puedes compartir un poco de tus perspectivas sobre esta situación y lo que tú estás haciendo? Bueno, pues como ya lo comentaste, Hugo, mi nombre es Jorge Freiter Florian, soy de la ciudad de Barranquilla, en Colombia, y bueno, vivo aquí en Bilbao ya desde hace 9 años y estamos trabajando aquí, al igual que con el compañero Héctor, el tema de la solidaridad con Colombia en varios aspectos, ¿no? El tema de los derechos humanos, el tema de la violencia política en las universidades públicas colombianas y sobre todo a ayudar a que Colombia verdaderamente esté, como tú lo decías, en un estado de armonía y una verdadera democracia con valores pluriideológicos donde podamos coexistir varias identidades y podamos construir una verdadera paz real, ¿no? Porque Colombia ha vivido ya más de 52 años de conflicto, donde han pasado miles de atrocidades, violaciones a los derechos humanos, y bueno, yo soy víctima del conflicto colombiano, ¿no? También mi padre fue asesinado, un profesor de una universidad pública en la región Caribe colombiana fue asesinado por el paramilitarismo, y eso me ha llevado también con Héctor a sacar una asociación, a fundar una asociación que lleva el nombre de Jorge Adolfo Freiter Romero, y desde aquí trabajamos proyectos encaminados a el fortalecimiento de la cultura de paz en Colombia. Qué bueno. Seguramente el alma de tu padre está muy contento y animado, y que les está animando a vosotros, ¿no? En este proyecto muy importante. Qué lindo. Y Héctor, es la segunda vez que nos conocemos. El año pasado. ¿Cómo estás involucrado en este trabajo con Jorge y los otros? Bueno, la verdad que desde hace años llevamos colaborando con la realidad colombiana, pues haciendo un poco ese acompañamiento desde Madrid o desde Euskadi o desde Europa, ¿no? Sí. Y sobre todo pues conectando un poco con la realidad de las personas que quisieran estar allí, ¿no? Y que han tenido que salir de Colombia por motivos diversos, ¿no? Pero sí que es verdad que al final conectar con la gente que está aquí y está viviendo todo el proceso que se está dando ahora en el proceso de paz, y con todas las heridas, ¿no? que el conflicto ha generado pues al final es verdad que hemos ido pues trabajando y ahora pues la tarea es inmensa. Y seguramente hay un montón de gente allí, millones, sufriendo del trauma, ¿no? De PTSD, Post Traumatic Stress Syndrome,
postraumático. En su proyecto hay una parte que puede ayudar a esta gente con servicio psicológico, counseling, algo así. Sí, la idea es que una parte de nuestros proyectos va en la línea de la intervención hacia las personas afectadas por la violencia, ¿no? Sí. Tanto directa como indirectamente, por ejemplo, las mujeres, los jóvenes, en las universidades, sobre todo para que ellos puedan sacar todo ese dolor que tienen y puedan demostrar sus relatos, pueden hablar sobre los hechos que ocasionaron pues todo su dolor, ¿no? Todo el sufrimiento a lo largo de estos años en el conflicto colombiano. Y es importante también, por ejemplo, desde el exilio, cómo desde el exilio se puede visibilizar varias revictimizaciones, varias anécdotas, historias, desde el punto de vista del sentimiento, como una persona que ha vivido en carne viva, en carne propia, Sí. el impacto de la violencia política en Colombia, ¿no? A través de estar en la cárcel, a través de estar torturado, de estar desplazado y todo eso. Y sin embargo, pues la gente en Colombia sigue teniendo esa, como tú comentabas, la armonía, la fe, la esperanza de poder construir un país distinto y con esa alegría que nos caracteriza como colombianos y colombianas, poder verdaderamente mostrar un país que ayude a sanar todas esas cicatrices que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Entonces, tengo curiosidad de... Después de tantos años, bueno, en todo el mundo hay muchas divisiones, ¿no? Prejuicios y racismo entre grupos étnicos y raciales, nacionalistas. ¿Cómo en un país donde las divisiones han sido tan profundas, qué son las herramientas o qué es la solución para que la gente se sienta como una sola comunidad, la unidad, mejor dicho? Por ejemplo, creo que ustedes conocen un poquito ahora de la fe Bahá'í, las enseñanzas de Bahá'í, que dice que básicamente somos una sola raza, la raza humana, y que de poco a poco debemos dejar las barreras de prejuicio, de división, de separación, discriminación. Entonces, en esta sociedad tan adolorida, ¿cómo se puede ejecutar una transformación armoniosa hacia la unidad? Retomando quizá el punto de antes de la atención psicosanitaria, ¿no? Que se puede también desde aquí llevar a cabo, pues precisamente tiene sentido plantear intervenciones de tipo comunitario, es decir, abrir espacios donde las propias víctimas y las propias sociedades, las propias comunidades se encuentren entre iguales en espacios donde precisamente a través del contacto, el estar compartiendo, pues compartiendo todo, compartiendo la vida, ¿no? Al final, pues un poco desde ese tipo de intervención comunitaria es desde donde se puede ir trabajando este tipo de... Lo que pasa es que, claro, evidentemente estamos lejos, ¿no? de plantear transiciones hacia... Una unidad global. Es evidente que, bueno, que por lo menos que los procesos allí pues permitan de entrada que entre colombianos y entre colombianas no se maten, o sea que eso es por motivos, bueno, pues por un paso a la vez, aunque comienza con un pueblo, tener un equipo que pueden servir la comunidad después, si tenga éxito, 2 pueblos o un pueblo más grande. Y ahora creo que hace pocos días ustedes tenían una entrevista aquí en Bilbao, ¿no? Así, ofreciendo tus ideas y tu proyecto. ¿Puede hablar un ratito acerca de eso? Sí, bueno, están buscando dinero, fondos, ¿verdad? Sí, la idea de la asociación, uno de los ejes de la asociación es el fortalecimiento de la cooperación en Colombia, en destino, en terreno, con las víctimas del conflicto colombiano.
y una de las apuestas de la Asociación Jorge Freiter Romero es plantear un proyecto de educación para la paz. Este proyecto de educación para la paz tiene varios ejes, ¿no? Un eje es el estudio de la violencia, hacer un análisis de la violencia política en las universidades públicas, ver qué ha pasado con las víctimas, cuál ha sido la participación de las víctimas en esa reparación colectiva en las universidades. Por otro lado también está el tema del exilio, también saber un poco comprender cuáles han sido las causas del exilio político colombiano. Por otro lado está también analizar el impacto de la violencia en las mujeres colombianas y sobre todo visibilizar el caso de mi padre, ¿no? Sí. Que fue un profesor universitario, como ya lo había dicho anteriormente, que fue pues asesinado por el paramilitarismo. Pues ahí estuvimos en la comunidad de Guernica, sí. Que justo aquí tenemos el cuadro de Guernica, sí. Donde pusimos un poco nuestro proyecto con varias concejalas de la municipalidad, del ayuntamiento, donde también estuvo Héctor. Bueno, por añadir así un matiz, quizá de lo que se trata con los proyectos es de hacer de la memoria histórica del caso concreto del profesor Freiter un ejemplo, pero visibilizar también como los miles de casos que a lo mejor tampoco se conocen, pero que evidentemente toda la sociedad colombiana está totalmente atravesada por inmensos dolores, y que eso también desde la comunidad internacional o un poco desde fuera, ¿no? Desde no trabajando o con la mirada un poco desde el telescopio, no estando ahí en esa vorágine, en esa realidad donde pues lo político, lo social al final impide tener un poco una visión, no sé si más objetiva, pero desde luego una visión que permita intervenir de una manera que sea beneficiosa para todos. Sí. Bueno, si quiere saludar, muchas gracias. He aprendido mucho de ustedes esta semana y así reunimos en la noche, ¿no? Aquí en la cocina, y durante el día estoy en los talleres, etc. Y si quiere despedir a los amigos, no solamente en Canadá, pero a través del mundo, y últimas palabras, comentarios o una canción de Colombia, a lo mejor. No, pues sí, bueno, es una expresión, pero sobre todo decir que ahora nosotros, las nuevas generaciones en Colombia, estamos apostando a una paz, a una reconciliación, y que verdaderamente Colombia va a cambiar y va a ser un país que va a demostrar tanto cultural como musical, como identitariamente, que somos un país que puede demostrar, como lo decía García Márquez, una Colombia en paz, con justicia social, sí. Donde florezcan, donde salgan esas mariposas amarillas, ¿no? Yeah. Que decía en 100 años de soledad, ¿no? En su libro 100 años de soledad. Entonces, eso hay mucha ilusión, ¿no? Mucha ilusión, mucha fe, mucha armonía, sí. desde el principio bajal de que la comunidad colombiana pueda avanzar y pueda seguir, sí. Y que todo aquel que esté interesado en conocer Colombia pueda contactarnos también, ¿no? Sí. A través de ¿Cómo se llama? ¿Es una fundación? Sí, se llama Asociación Jorge Adolfo Freiter Romero. Ajá. Y tenemos una página web que es www.ascjafr.org. Muy bien. Y yo quiero mandar un beso a mis abuelas, las dos, a Concha y a Filo, que fueron niñas de la guerra y que mucho de lo que yo soy ahora es gracias a ellas. Así que a las abuelitas, perfecto. Un beso fuerte. Besos y saludos. ¿Y la canción? Bueno, que viva Colombia, vamos por la paz. Que viva Colombia, vamos a gozar. La nueva Colombia se construye ya. Que viva Colombia, vamos por la paz. ¡Vale!
Muchas gracias, muchachos. Thank you, thank you. Aprecio See mucho. you.